litigante, y a mí particularmente me gusta muchísimo escuchar no solamente a los docentes, sino a los docentes que son abogados litigantes. Gustavo, además, en su actividad docente, es director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Austral, y en estos días la Universidad Austral con el Foro de Abogados ha firmado un convenio marco, y también en lo que a la materia de derecho procesal compete, hemos firmado un convenio específico para trabajar en conjunto con el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Austral, en miras a que los matriculados sanjuaninos tengan algunos beneficios, todos aquellos matriculados sanjuaninos que deseen cursar un posgrado que próximamente va a comenzar a dictarse en la Universidad Austral y que está a cargo, bajo la dirección de Gustavo, que le voy a pedir que antes de comenzar con su disertación comente un poco los pormenores, porque es una excelente oferta académica y una excelente oportunidad que vamos a tener los colegas de San Juan, los matriculados sanjuaninos, para capacitarnos con estas nuevas tecnologías y con beneficios gracias a estos convenios, el marco y el específico que se ha firmado con la Universidad Austral. Quiero agradecer la presencia y particularmente el trabajo del Instituto de Derecho Procesal Civil del Foro de Abogados de San Juan, la persona de Laura Peláez, su directora, en la persona de Sergio Martínez Camilla, el vicedirector, y la verdad, el excelente equipo de trabajo que han constituido, reactivando enormemente la actividad del Instituto de Derecho Procesal Civil. Además, quiero destacar que esta jornada va a ser grabada, como todas las jornadas que hemos empezado a hacer a través de Zoom. Todos nos estamos familiarizando con Zoom, lo hablábamos con Gustavo, y lo vamos a subir a la página web del Foro de Abogados, al canal de YouTube del Foro de Abogados y al canal de YouTube que tiene el Instituto de Derecho Procesal Civil. Es decir que todos vamos a poder recurrir a esta segura herramienta, a todos estos tips que nos va a dar Gustavo al momento de trabajar teoría del caso, y es un servicio más que nosotros ponemos a disposición de los matriculados. Les damos muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los colegas que demuestran interés en capacitarse, en estar a la altura de las exigencias, a la altura de las circunstancias. Estamos transitando, Gustavo, creo que está pasando en todas las jurisdicciones, una etapa difícil, donde se están produciendo enormes cambios, donde hay una acelerada incorporación de la tecnología en el servicio de administración de justicia, que nos está obligando a todos los operadores jurídicos de San Juan, y por lo que he estado charlando con otros colegas de otras jurisdicciones, estamos todos con las mismas vivencias, tratando de seguir estos pasos acelerados que el COVID ha generado o ha provocado que tengamos que dar, digamos. Se han acelerado los tiempos, y en este apurar algunos tiempos estamos todos los colegas ávidos de conocimientos, ávidos de información, ávidos de manejo de nuevas tecnologías, y creo que el tema de hoy también tiene un tema que está por encima de cuáles son las técnicas que se utilizan. Sin dudas va a ser de muchísima utilidad para todos los matriculados, porque es un tema del que se habla poco, pero que lamentablemente se habla poco, pero es un tema por demás interesante, y que estoy seguro que va a ser muy fructífero para toda esta jornada académica. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Gustavo, por la predisposición, muchísimas gracias por la celeridad con que el Foro y la Universidad Austral pudieron celebrar los convenios marco, y celebramos que a partir de ahora quizás este sea el puntapié inicial para un intercambio académico importante entre la abogacía sanjuanina y la Universidad Austral a través de tu persona, Gustavo. Dejo ahora la palabra a Sergio Martínez Camilla, vicedirector del Instituto de Derecho Procesal, para que lea lo que es el currículum vitae o la hoja de vida abreviada del profesor Gustavo Calvillo. Muchas gracias, doctor Jaffe. Bueno, me sumo, previo a la lectura del currículum del doctor Calviño, me sumo a las palabras de bienvenida del doctor Jaffe y de la doctora Peláez. Bienvenida a todos los colegas.
sí les queríamos también desde el instituto, además de darle la bienvenida, aclararle ciertas cuestiones en cuanto al funcionamiento de estas videoconferencias. Bien, por una cuestión de orden, se ha silenciado todos los micrófonos a medida que van ingresando todas las personas. Si bien los pueden rehabilitar, por favor tener cuidado y tratar de tenerlos en silencio para que no haya interferencias, no hayan ruidos molestos externos. También todas las preguntas que se le tengan que hacer al profesor, al doctor Calviño, se le hacen por favor al final y por vía chat, bien las hace y él las va a contestar porque no hay ningún límite, digamos, de tiempo en cuanto a esto, así que no va a haber ningún problema en ese sentido. También avisarles que desde el instituto les he compartido a todos por chat también un formulario de Google, bien, para que todos aquellos que quieran mantenerse actualizados con todo, ya sea material de derecho procesal o información acerca de todas las actividades y los eventos que estamos organizando desde el instituto, llenen un par de datos que les pedimos ahí en ese formulario, lo completen, bien, y eso automáticamente va a quedar cargado en una base de datos nuestra para que nosotros en un futuro nos podamos comunicar y mantenerlos a ustedes al tanto de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que queremos además hacer. Así que ténganlo en cuenta, lo llenan al final, así no se distraen. Yo voy a pasar a leer ahora el currículum del doctor Calviño. Bien, Gustavo Calviño es doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario. Es director del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, docente estable en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, profesor invitado en la especialización en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, también en la especialización en Derecho Procesal de la Universidad Católica de Cuyo. Es también miembro titular, entre otras universidades, además, miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, abogado y experto en litigación, autor y coautor de varios libros y artículos de doctrina procesal, conferencista en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Esto es tan solo un extracto, un pequeño extracto y un resumen del currículum del doctor Calviño. Con ustedes, el doctor Calviño. Bueno, muy buenas tardes. Mi gratitud para el Foro de Abogados de San Juan, a Sergio, a Sergio Martínez Milla, gente que está trabajando inclusive en el Instituto de Derecho Procesal Civil. Bienvenidas a estas iniciativas para tratar de reflotar un poco el derecho procesal y sobre todo el procesal civil, que no está pasando quizá en la Argentina su mejor momento. Recogiendo un poco lo que manifestaba el doctor Safe al comienzo, bueno, esta es la primera actividad que hacemos en el marco del convenio que se ha celebrado entre el Foro de Abogados de San Juan y la Universidad Austral, y en el marco del convenio específico que se ha hecho con el Departamento de Derecho Procesal Civil, donde también tenemos un equipo muy activo, incluido un coterráneo de ustedes, el doctor Adriel Fernández Santander, que es una de mis manos derechas ahí en la Universidad Austral. Y bueno, y en base a este convenio empezaremos a hacer actividades académicas, actividades también en torno a la investigación, alguna línea que se puede empezar a llevar a cabo. Y en lo concreto y en el corto plazo tenemos ya el comienzo de la 9ª edición de nuesra diplomatura en Derecho Procesal Civil, que es un programa muy exitoso que tenemos hace ya casi 10 años en la Universidad Austral, que es un programa de 120 horas que este año se va a desarrollar, dadas las circunstancias excepcionales que vivimos, 100% online. Siempre lo teníamos digamos, de modalidad dual, tanto presencial como con alumnos de otras ciudades que lo seguían online, pero este año se va a hacer completamente online a partir del 9 de junio, y esto se va a extender hasta el 21 de octubre. Y bueno, gracias al convenio
los matriculados al Foro de San Juan tendrán importantes beneficios para poder acceder a ese curso, que además son horas integrantes de algunas maestrías de la Universidad Austral, sobre todo el LLM, que es la maestría en Derecho tan exitosa que ahí se está cursando hace un tiempo. Bueno, tengo que agradecer las palabras, la bienvenida. Tengo muchos amigos en San Juan, realmente muy contento, y por supuesto, cuando me hicieron este ofrecimiento, sin ninguna duda, ofrecí lo mejor de mí para llevarlo a cabo. Sobre todo porque Sergio Safe me dice, bueno, el tema que se pide es teoría del caso para el proceso civil. Y yo no podía más de la alegría. Es la primera vez en mi vida que me piden teoría del caso civil. Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que no se ve en procesal civil, ¿no? Es un tema que los abogados lo desarrollamos un poco por intuición o sin darnos cuenta, pero la teoría del caso, lo vamos a ver ahora, es la base de todo. Y no nos enseñan una metodología de la teoría del caso. Por lo tanto, lo que quiero hacer aquí es, en este rato, yo sé que es un viernes a la tarde, igualmente con este encierro de la pandemia da lo mismo un viernes que un domingo y que un lunes, ¿no? Así que no creo que haya mayor problema. Pero bueno, lo que quiero tratar en este tiempo es, digamos, incursionar, lo que quiero hacer es incursionar en dos ejes. Un primer eje general, donde va a desembocar ahí en lo que es la teoría del caso y la metodología necesaria para llevarla a cabo, y después una segunda parte, más relacionada con lo que tiene que ver con los fundamentos probatorios para poder hacer una teoría del caso y para poder investigar. Ahí veo que está el doctor Roberto Pajello Veras, le mando un gran abrazo, así que bueno, y como otros amigos que se irán sumando a este encuentro. Así que muchas gracias, y recuerden desconectar los micrófonos, así mantenemos cierto orden en la sala de Zoom, y bueno, y podemos dar comienzo. Bien, si estamos de acuerdo, Sergio, vamos adelante con la temática. Tenemos bastante información, bastantes temas, y bueno, vamos a ir viendo según el interés de ustedes. Nos vamos a detener en algunas cosas más, en otras menos, y después, bueno, por supuesto quedo atento por si hay alguna pregunta. Sobre todo en un momento una tendencia hacia la oralidad en el proceso civil. No nos vamos a detener en esto, simplemente dejar asentado que cuando hablamos de oralidad estamos hablando de una regla de procedimiento, sino no significa en realidad un cambio de modelo de justicia. De hecho, la oralidad se lleva tanto con un sistema de justicia de carácter adversarial como con un sistema de justicia de corte jurisdiccionalista o si quieren, inquisitivo. Esto nos plantea ciertos desafíos, sobre todo del lado de los abogados, ¿no? Como decía el doctor Safe, nos estamos dedicando a ver mucho el derecho procesal desde un lado del mostrador, esto es desde los jueces y el poder, y no estamos viendo tanto el derecho procesal desde el otro lado del mostrador, que es en el ejercicio pleno del derecho de defensa, ¿no? Y esto de la oralidad tiene un problema desde un lado del mostrador y desde el otro, ¿no? Que tiene que ver con no solamente la indelegabilidad de funciones que tienen los jueces, sino también que para todos la oralidad nos lleva a tener que tomar decisiones inmediatas, instantáneas, y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, sobre todo porque la oralidad, como decía un amigo, el doctor Miguel Kessler, es muy cruel con todos, nos expone. Por lo tanto, la oralidad implica que tenemos que estar muy bien preparados, no solamente desde el punto de vista del manejo y el conocimiento del caso, y ahí viene esto que vamos a hablar de la teoría del caso, sino también en el conocimiento jurídico y específicamente en el conocimiento procesal, y también para el abogado en algunas herramientas que tienen que ver con las destrezas de la litigación. A ver, estas herramientas de litigación, bueno, tienen distintas facetas. Por un lado, la litigación, y vamos a dejar de lado la oralidad, vamos a girar en torno a la litigación en general, aunque hay cuestiones en la oralidad que habría que remarcar.
El primer desafío es cómo construimos una teoría del caso. Como les decía, los abogados hacemos teoría del caso, generalmente sin metodología. En el proceso penal los penalistas sí lo estudian de una manera un poco más profunda. Y esto de la teoría del caso es más que necesario. Fíjense que la ley argentina en vigencia más antigua, que es la ley 27, fija al caso como un presupuesto de la jurisdicción. O sea, si no hay un caso, no tenemos jurisdicción. Y cada tanto hay reclamos en tribunales donde se llevan cuestiones que no constituyen caso. Basta, como ejemplo, algo muy reciente que fue esta petición en competencia originaria de la Corte de la vicepresidenta de la Nación por el tema de las sesiones en el Congreso, ¿no? Por eso, cuando hablamos de teoría del caso, estamos hablando, en definitiva, de lo que constituye un presupuesto de la jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, la teoría del caso es la columna vertebral de la litigación, ¿no? Porque a partir de una buena teoría del caso, yo voy a llevar adelante, y esto lo digo como abogado, y a partir de ahora, dado que estamos en el Foro de Abogados de San Juan, me voy a centralizar en la actividad de los abogados. La teoría del caso como columna vertebral me sirve no solamente para extraer información, sino también para controlar lo que está haciendo la parte contraria. Y a su vez, la teoría del caso es importantísima a efectos de ir sacando rédito a lo que vamos actuando en el juicio, ¿no? Entonces, su conformación como base de la litigación tiene que ver con esto del derecho de defensa en juicio y su elemento inexorable, que es el derecho a la prueba, ¿no? Que muchas veces lo pasamos por alto. Y esto lo digo porque muchas veces se viola el derecho a la prueba, y violándose el derecho a la prueba se está violando el derecho de defensa. A veces hay violaciones al derecho a la prueba que parecen imperceptibles, ¿no? Y uno las ve aquí en Buenos Aires cuando se hacen las pruebas piloto de oralidad civil. En las audiencias preliminares, los jueces tienen una tendencia a lo que se llama, o lo que llaman, limpiar la prueba. Y limpiar la prueba sin seguir pautas determinadas muchas veces implica una violación del derecho a la prueba. Es muy común un mal empleo del concepto de relevancia probatoria o el de pertinencia probatoria, que lo vamos a ver un poco más adelante, y eso significa muchas veces tratar de hacer un poco de adivinanza, ¿no? O de magia con respecto al resultado que va a dar una prueba que no se deja producir. Entonces, cuidado, porque el derecho a la prueba es parte del derecho de defensa en juicio y esto no debe ser violado de ninguna manera. ¿Y por qué es tan importante esto del derecho a la prueba y del derecho de defensa? Bueno, acá viene el primer punto para empezar a comprender lo que es la teoría del caso y su elaboración, ¿no? La vieja máxima romana, ¿no? Ex facto oritur ius, de los hechos nace el derecho. El derecho no es una cuestión de laboratorio, es una cuestión de la vida misma. Y la prueba tampoco es un tema jurídico o eminentemente procesal, como algunos creen, es un tema de la vida misma. Hoy en día los estudios de prueba hasta exceden el derecho probatorio. La prueba es parte de la vida misma y como tal llega de alguna forma al ámbito procesal. Ahora bien, cuando nos introducimos en el ámbito procesal, muchas veces no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que el proceso tiene un objeto, ese objeto es el debate, el proceso existe para poder debatir en igualdad de condiciones jurídicas ante un tercero imparcial que resuelve, y ese debate, que es el objeto del proceso, el núcleo del proceso, se compone de pretensiones procesales y defensas. ¿Qué es entonces, en definitiva, en la práctica, el objeto del proceso? Bueno, la confrontación, el debate entre pretensiones procesales y defensas. Por eso, antes de ingresar en lo que es la teoría del caso en sí, o cierta metodología en teoría del caso, tenemos que recordar o tener muy presente cuáles son los distintos elementos de la pretensión procesal. Y fíjense que la causa
de la pretensión procesal, donde vamos a tener una afirmación fáctica, que algunos llaman hecho. Recuerden esto, primer tip de todo lo que estamos viendo, ¿no? En los procesos no hay hechos, sino hay alguien que afirma que hay un hecho, que existe un hecho. Tenemos enunciados o proposiciones fácticas en los procesos. Entonces, dentro de la causa de la pretensión procesal, por un lado tenemos una afirmación fáctica y a su vez una imputación jurídica. Motivo por el cual muchas veces esa afirmación fáctica es llamada a ser demostrada. Y aquí entra a tallar un concepto de los más importantes que hay en el derecho probatorio, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el concepto de tema o necesidad de prueba. Ahora bien, en esta causa de la pretensión, afirmación fáctica, orientada hacia una imputación jurídica, cuyo efecto me beneficia, y por eso yo tengo interés en que el juez tenga por verdadera mi afirmación fáctica, porque lo que quiero es que aplique a mi favor esa consecuencia jurídica. Ahí tenemos los pilares de lo que es la teoría del caso: afirmación fáctica, prueba e imputación jurídica. Y para simplificar esto, teoría del caso es hecho, derecho y prueba. Y como decía Carneluti, ¿no? Cuando estamos hablando de prueba, estamos hablando de una actividad. Por lo tanto, ya desde la teoría del caso, tenemos que empezar a prever que vamos a trabajar el aspecto probatorio como una actividad. Esto requiere diverso conocimiento y muchísimo trabajo. A ver, esto de que la prueba es actividad nos evoca un poco ese ejemplo que se da en los cursos de litigación del famoso rompecabezas de la Gioconda, ¿no? Ese rompecabezas que ustedes ven ahí en imagen, que es un rompecabezas compuesto por 1500 piezas. Yo les puedo dar a ustedes 500 piezas de ese rompecabezas, que sería un 33% de la totalidad. Pero les doy las piezas del contorno, y ustedes las arman, y ven la figura y no se dan cuenta que es la Gioconda. Pero basta que yo les entregue solamente las 6 piezas que constituyen la sonrisa de la Gioconda, que ustedes las arman, y ahí viendo esa sonrisa tan conocida, tan clásica, todos van a inferir a partir de ahí que estamos ante un rompecabezas de la Gioconda. Fíjense, 500 piezas no nos dicen nada, 6 piezas nos dicen todo prácticamente. Y así es un poco la prueba. Con la prueba fuimos formados de una manera, y somos todavía formados de una manera por ahí un tanto anticuada, ¿no? Nos cuesta despojarnos de las ataduras con la prueba legal o la tarifa legal. Todavía seguimos manejando los conceptos de prueba por cantidad, 5 testigos, 8 testigos, 18 documentos. Tenemos el chip de la prueba por cantidad más que de prueba por calidad. Y tampoco sabemos trabajar esos elementos de prueba para poder armar el rompecabezas con las piezas importantes. Y además, no solamente venimos formados en un concepto de prueba por cantidad y no por calidad, sino que también venimos pensando, tenemos muy presente un concepto de prueba a todo o nada, ¿no? De tratar de encontrar la prueba de la cual resplandezca la verdad para todos. Y eso no es así, tenemos que aprender a trabajar con las pruebas. Esto lo decía David Jam. El ser humano, a partir de una prueba, siempre hace lo mismo. Razona, realiza una serie de inferencias y saca una conclusión. En el proceso y fuera del proceso, todo el tiempo los seres humanos, a partir de una prueba, razonamos y concluimos algo. Y esto es lo mismo que ocurre en el plano procesal, y esto es lo mismo que hacen los jueces cuando están dictando una sentencia, ¿no? Buscan prueba, a partir de la prueba razonan, y la conclusión es tener por verdadero o no el hecho que estaba necesitado de prueba. Entonces, el tema de la prueba es muy importante dentro de la teoría del caso, y ahora lo vamos a ver, porque es obviamente uno de los 3 pilares de la teoría del caso. No solamente el conocimiento fáctico, ¿no? El conocimiento y el manejo de los hechos que vamos a afirmar respecto del caso, el conocimiento jurídico, donde vamos a tratar de encastrar esos hechos, sino que también es muy importante el conocimiento probatorio que tenemos que tener. Ahora, la teoría del caso, cuando se va armando, cuando se va ensamblando, en realidad apunta a 2 cuestiones. Por un lado es la
la famosa estrategia del proceso, ¿no? Recuerden que la estrategia, como enseñaba Ciro Caldani, o sigue enseñando todavía allá en la Universidad de Rosario, es esa serie de elementos a través de los cuales yo trato de obtener un fin determinado, que puede ser ganar el proceso, que puede ser perderlo por poco, etc. Pero mis acciones se van guiando y van tratando de cumplir ciertas pautas a efectos de lograr un objetivo o un fin determinado. Y a su vez esa estrategia es alimentada por la táctica, ¿no? La táctica son esas decisiones inmediatas que uno tiene que tomar rápidamente para servir a la estrategia. Por ejemplo, en el plano procesal, la decisión táctica de dejar de preguntar a un testigo, la decisión táctica de no interrogar a un testigo, la decisión táctica de desistir de alguna prueba, etc. Para esto hay que tener muy en claro la teoría del caso y la estrategia, y a través de ciertas decisiones tácticas inmediatas, servir a la estrategia para sostener de la mejor manera la teoría del caso. Ahora, ¿qué es la teoría del caso? Bien, vamos a dejar de lado esa discusión que hay hoy, sobre todo en la epistemología probatoria, con respecto a las teorías persuasivistas o no, en cuanto a la función de la prueba. Pero vamos a guiarnos ahora, y por eso me pongo del lado del mostrador del abogado, ¿no? De lo que sea práctico para poder litigar. Yo tengo que tener en cuenta, en primer lugar, que cuando estoy armando o estoy empezando a elaborar una teoría del caso, lo que yo estoy haciendo es tratar de reconstruir hechos que ocurrieron o que creo que ocurrieron, y por lo tanto yo me voy a estar manejando sobre hechos pasados. Y acá viene el primer problema, ¿no? Porque en el proceso civil, sobre todo, muchas veces a la hora de reconstruir los hechos, en la etapa probatoria pasó demasiado tiempo. El testigo no se acuerda, los rastros no están más, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante tener en cuenta una máxima de la litigación. Sobre todo esto se lo remarco a los abogados que litigan. Yo no puedo ir a la sala de audiencias a ver qué pasó. Yo tengo que ir a la sala de audiencias a demostrar lo que pasó, que son dos cosas completamente distintas. Si yo voy a ver qué pasó, voy a la pesca, es porque no tengo una buena teoría del caso. O estoy en la cómoda de esperar que el juez o que la otra parte me hagan las tareas. Cuidado que, como les decía, estamos en un momento en el cual el derecho procesal no está pasando en la Argentina por ahí un buen momento porque no estamos teniendo en claro los sistemas ni las funciones de cada uno, ¿sí? Y mientras el proceso penal va en un sentido, hacia el proceso adversarial, el civil hace reformas que van en el sentido contrario. Entonces esto genera mucha confusión y a veces los mismos operadores no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer, aún con la mejor intención. Pero bueno, vamos a partir de la base de que yo no tengo por qué esperar nada de los demás y tengo que ir a defender a mi cliente al juicio. Entonces yo tengo que tener en cuenta primero que me voy a referir a hechos generalmente pasados, ¿no? Y yo voy a ir a juicio con ciertas versiones, ¿no? Con una historia que armé, historia en el buen sentido, lo digo, en base a elementos que, bueno, me trajo mi cliente o que yo pude reconstruir por ahí. Entonces ahí aparece el primer elemento de lo que es el juicio como un ejercicio especialmente estratégico, ¿no? Hay que tener cuidado porque la prueba no habla por sí sola. La prueba tiene sentido en el interior de una historia o de un relato. La prueba tiene sentido en base a los hechos que estoy afirmando. Entonces las afirmaciones fácticas tienen una relación con la prueba de la mayor importancia y preeminencia. Entonces la prueba que yo voy a trabajar para la teoría del caso, la voy a estar ofreciendo al interior de una historia, de un relato, de una versión de los hechos que yo estoy dando. Por lo tanto, yo tengo que ir a juicio con los mejores elementos para poder reconstruir esos hechos pasados. Ahora, cuidado que muchas veces, cuando el abogado está trabajando en la etapa temprana del caso, que todavía no llegó a tribunales, o está revisando cuáles fueron los hechos con motivo de contestar una demanda civil, bueno, ahí los elementos que tiene pueden dar lugar a distintas versiones, historias, etcétera, ¿no? Y ahí hay que tomar alguna decisión, si se quiere, estratégica al respecto. Porque cuidado que en base a la decisión estratégica que se tome, a la versión de los hechos que nosotros vamos a defender en el juicio,
tenemos que considerar que lo que aportemos desde el punto de vista probatorio es para sostener hechos, y por lo tanto la prueba, y por eso está remarcado en la diapositiva en rojo, habla en lenguaje de hechos, no habla en lenguaje jurídico. La prueba recae en enunciados fácticos, y esto es muy importante, porque a veces no estamos dándole a los abogados la importancia adecuada a los hechos. Y esto se ve en los ofrecimientos, ¿no? A veces nos falta prueba, a veces nos sobra, a veces no sabemos para qué ofrecemos la prueba, a veces le erramos a los medios. Y todo esto se va a ver más adelante, tiene que ver con algunos fundamentos que hacen al derecho probatorio. A ver, como la prueba recae sobre proposiciones o enunciados fácticos que son necesarios en el proceso, por un lado, yo tengo que construir de la manera más precisa la proposición fáctica, porque a partir de ella yo voy a estar ofreciendo la prueba. Y hay algo más, hay un concepto que en esta opinión es el más importante, derecho probatorio desde el punto de vista práctico, que es el concepto de tema de prueba, que no se enseña mucho en los programas procesales de grado. Lo vamos a ver con cierto detenimiento, porque este concepto, el tema de prueba, me marca qué es lo que yo tengo que probar en un caso concreto. Por lo tanto, lo voy a tener en cuenta a la hora de abordar una teoría del caso, porque mi ofrecimiento probatorio tiene que ver con varios conceptos. Tema de prueba, carga de la prueba, pertinencia, utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sobrevuelo de conceptos o fundamentos probatorios a la hora de elaborar una teoría del caso es muy importante. Ahora, una vez que yo construyo las afirmaciones fácticas, tengo que ver qué prueba tengo, y a su vez tengo que hacer el famoso test de credibilidad dentro de lo que es la teoría del caso. Yo tengo que ver si mi afirmación cuenta con una prueba fuerte o tiene una prueba débil o no tiene prueba, y ahí tomar decisiones políticas, ¿no? Si este caso tiene prueba débil, ¿qué hago? ¿Lo ofrezco? Si este hecho tiene prueba débil, ¿qué hago? ¿Lo afirmo, no lo afirmo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema de los más complejos para el abogado, tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces esto me pone ante un tema central. ¿Qué pruebas voy a necesitar para poder acreditar mis afirmaciones fácticas que apuntan a que me apliquen consecuencias jurídicas favorables, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo se interrelaciona en esta toma de decisión lo que es la teoría del caso, con sus tres pilares: lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Ahora bien, y dejo en pantalla una típica definición de Mauet, de lo que es la teoría del caso. Esto es un poco lo que se enseña generalmente en el derecho americano y anglosajón, ¿no? Esta idea de la simple lógica y persuasiva historia sobre lo que sucedió. Obviamente basada en evidencias, en pruebas. Por eso reitero, hoy en día hay alguna discusión, sobre todo a la mano de la importantísima obra de Tarufo, que trata de dejar de lado el carácter persuasivista de la prueba y demás, pero sería un tema interesante para discutir en otro momento. Ahora, a veces se dicen cosas muy lindas de las bibliotecas, pero más allá de lo que digamos en la biblioteca, en la práctica va a seguir pasando lo mismo. Y otro día podríamos ahondar por qué digo esto, y lo digo por muchas teorías procesales que últimamente se vienen difundiendo y que son muy lindas en el laboratorio, pero que a los tribunales no entran. O si entran, hacen un desastre mayor de los beneficios que pueden provocar. Entonces, bueno, la teoría del caso con sus componentes, ¿no? Que ya los mencionábamos. El componente fáctico, les dije, son enunciados, son afirmaciones fácticas, que llegado el caso yo tengo que confirmar, eso está bien dicho desde el punto de vista epistemológico, afirmaciones a confirmar. El componente jurídico, y acá viene el tema de la famosa subsunción en normas, que están combatidas por el neoconstitucionalismo, y todo el tema de los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo que hoy en día litigar, ser abogado o actuar de juez es complicadísimo. ¿Sí? Antes era mucho más fácil, en la época de las subsunciones, siglo XIX, etcétera, etcétera, era prácticamente sencillo todo esto, había, salvo los casos difíciles, pero ahora, bueno, han entrado por la ventana muchas cosas, incluido el Código Civil y Comercial, y esto cada vez es más complicado.
Y estamos empezando con todo esto, ¿no? Así que bueno, habrá que seguir viendo cómo evoluciona con el tiempo y qué beneficios trae toda esta nueva concepción del derecho, sobre todo a la luz del neoconstitucionalismo. Y por último tenemos el famoso componente probatorio o prueba del componente fáctico. ¿Y qué es lo que hace el abogado litigante en el proceso con todo esto? Bueno, a ver, vamos a la práctica. Y lo metodológico a la hora de hacer el componente probatorio dentro de la teoría del caso. Primero, como método para poder formular una estrategia de teoría del caso, el cálculo probatorio es bastante importante. Una vez que ya de alguna manera elegí las afirmaciones que voy a sostener en el juicio, tengo que ver también cómo sostengo esas afirmaciones en base a la prueba y el test de importancia probatoria del que antes hablé. Entonces yo lo que voy a cumplir a partir del momento de lo que se llama el cálculo probático son cinco fases. Primero voy a hacer una especie de cálculo heurístico, que es una indagación, un descubrimiento de cómo fueron los hechos, y ahí es donde yo voy a estar escuchando a mi cliente, voy a entrevistarme con personas que conocen el tema, voy a entrevistarme con testigos, y esto no tiene nada de malo, por favor. Cuidado, porque todavía seguimos pensando en los testigos de la prueba de la tarifa legal, y también seguimos todavía sosteniendo de que, como leí hace poquito en un libro de un autor brasileño, muy reciente, que los abogados no tienen que ni conocer a los testigos, y cuanto menos conozcan a los testigos mejor, y el tipo llegaba a decir que no tienen que ni siquiera ser vistos que andan en el mismo auto, el abogado y el testigo. A ver, esta es la teoría o la idea de ir a pescar a los tribunales. Yo no tengo que ir a pescar, no tengo que conocer al testigo a mi testigo el día de la audiencia. Eso es un error. Yo tengo que saber, cuando preparo el caso, qué información tiene el testigo. Lo que yo no puedo hacer es inducir al testigo a que declare en cierto sentido. Pero yo sí puedo perfectamente entrevistarme con el testigo para ver qué información tiene. Porque después cuando lo interrogo, me voy a pasar toda la vida preguntando cosas que el tipo no sabe, que es lo que nos pasa a veces en las audiencias. Para que diga el testigo si sabe, y no sé, pero eso porque pues estamos ahí tanteando a ver qué sabe el tipo. Y así no se litiga. Yo tengo que ir a tribunales con mi caso armado y con información. Yo voy a llevar información, no a buscar información el día de las audiencias. Esto es un cambio importante que tenemos que hacer en algún momento en el proceso civil y no perder tanto tiempo. Estamos todos viendo a ver qué sale en una audiencia, cuando las cuestiones tendrían que estar armadas ya. Entonces, hay un tema ético. Yo no puedo influir en la declaración del testigo, pero sí puedo entrevistarme con él y saber dónde estaba, qué vio, qué no vio, y después evaluar si un testigo que sirve o que no sirve. Porque si el tipo resulta ser un testigo de oídas, o que no tiene ninguna importancia, ¿para qué lo voy a llevar? O que vio otras cosas, o que no me declara sobre lo que es importante, etc. Bueno, este primer filtro se tiene que hacer al momento de armar la teoría del caso. Y no estoy diciendo disparates, perdón, porque recuerdo, la ley 27 me pone al caso como presupuesto de la jurisdicción. Entonces, lo primero es este cálculo heurístico. El abogado tiene que investigar. No tendría, cuando estamos hablando de derechos disponibles, no tiene que investigar el juez. Tiene que investigar el abogado y llevar el caso hecho. Por eso, el segundo punto de esto, la segunda fase, es el rastreo de fuentes de prueba. A ver, hay algo importantísimo que se da en la vida desde siempre. Cualquier persona que tiene un accidente de tránsito, no hace falta que sea abogado, no hace falta ni que haya terminado el secundario. Piensen en un remisero que lo colisionan porque otro auto pasó el semáforo en rojo. ¿Qué hace ese hombre apenas lo embisten, le chocan el auto, que es su herramienta de trabajo? Se baja del vehículo, busca testigos, saca fotos con el celular, busca algún policía, le pide los datos al otro. ¿Qué está haciendo? Está recabando fuentes de prueba. Está recabando fuentes de prueba. Y son buenas, pero por supuesto, son fuentes de prueba que se recaban ahí enseguida, ni bien ocurrieron los hechos. Si yo voy a recabar las fuentes de prueba esas dentro de 8 años, ¿cómo voy a encontrar los testigos? ¿No? Es muy difícil. Entonces, quien vivió los hechos, recaba fuentes de prueba. Y después el abogado que recibe el caso y va a armar la teoría del caso también sale a recabar fuentes de prueba con su arte, con su conocimiento,
Y él puede decir, bueno, puede haber una causa penal, hubo herido, etcétera, salgo a buscar, voy a pedir informes a tal organismo, a ver quién es el titular dominial del vehículo embistente, a ver a quién demando, etcétera. Entonces, hay un momento en esto del armado de la teoría del caso que tiene que ver con el rastreo de fuentes de prueba. Y obviamente el abogado después tiene que ofrecer los medios correspondientes para que la información de esa fuente se agregue al proceso. También tengo que hacer como otro paso un examen previo de esa probabilidad cuantitativa y cualitativa de la prueba. O sea, en el fondo esto es una valoración de la prueba, o una apreciación de la prueba. Cuidado, la apreciación de la prueba, que se compone de 3 factores, primero un análisis de la prueba, después una valoración, y eventualmente en el sistema de sana crítica una motivación de por qué se le dio ese valor. La apreciación de la prueba la hace el juez al dictar sentencia, pero también la hace el abogado desde que arma el caso. Y el típico momento procesal donde un abogado termina exponiendo su apreciación de la prueba es en el alegato de clausura. Pero cuidado que el abogado, desde el comienzo, tiene que empezar a valorar, a darle un valor a esos elementos probatorios para poder ver qué es lo que ofrece y para no llegar a un superofrecimiento o una propuesta probatoria. Entonces, este examen previo de valor probatorio es muy importante. A su vez, en base a estos elementos, afirmaciones fácticas, prueba, test de valor de la prueba, voy a hacer una formulación de hipótesis probáticas o probatorias que obviamente se van a estar adaptando a la estrategia que puedo llegar a prever que tiene el contrario, típico caso del actor, o la estrategia de la contraria si estoy contestando la demanda, ¿no? Entonces, uno también tiene que hacer un balance de lo que puede venir del otro lado, y armarse de alguna manera para el embate que uno pueda recibir. Y finalmente, lo que se denomina el análisis probático y la formulación probática, ¿no? Ver qué pruebas tengo y qué voy a ofrecer. Y ahí sí entran a jugar 2 conceptos importantísimos que vamos a ver en un rato, que es el tema de prueba y también la carga de la prueba. Entonces, a esta altura y con todo lo dicho, ¿cuál es la utilidad de la teoría del caso cuando estoy preparando el asunto? Bueno, en primer lugar, desde el lado del actor, hacer una demanda considerando los hechos que voy a afirmar, haciendo controles, no olvidándome de nada, pero a su vez afirmar hechos sustentados por prueba. Hay que prever que nos pueden llamar a probar todos los hechos que afirmamos. Por eso no me gustan los modelos donde obligan al actor y al demandado a ofrecer toda la prueba con la demanda y la contestación. Es mejor ofrecer la prueba más adelante, sobre todo cuando ya se termina la primera etapa. Entonces los ofrecimientos probatorios van a versar conforme los hechos necesitados de prueba, mal llamados hechos controvertidos, como veremos en un ratito. Entonces, elijo los hechos, ofrezco la prueba que sustenta esos hechos, detecto los elementos faltantes y mis falencias, y también, tema importante, un buen abogado evalúa la madurez del caso para ser llevado a juicio. ¿Qué significa esto? Que a veces llevamos cualquier cosa a juicio, ¿no? O a veces llevamos cosas a juicio que son casos que no tienen ningún tipo de sustento de lo probatorio. A ver si lo arreglamos, ¿no? Pero bueno, un abogado serio no lleva cualquier cosa a juicio. Lo que pasa que en la Argentina, como estamos en el proceso civil, dentro del sistema de que vamos a ver qué pasa y no armamos el caso, bueno, a ver qué sale. Entonces a veces se llevan de buena fe casos que no tendrían que haberse llevado a los estrados de tribunales. Entonces, bueno, el sistema también, hasta que no haya un cambio de mentalidad y de modelo, nos incita a que seamos demasiado litigantes, y a veces no nos involucremos con otros métodos alternativos para solucionar conflictos. A ver, y para ir terminando esta primera parte que tiene que ver con la teoría del caso. La teoría del caso, entonces, es, desde el punto de vista de la litigación oral, las provincias como ustedes que están avanzando en ese sentido, es la columna vertebral en la litigación oral, también en la escrita, pero en la litigación oral bien entendida,
La teoría del caso me sirve para formular el alegato de apertura, donde lo hay. En la Argentina no se está previendo, lamentablemente, el alegato de apertura, y lo están recargando a los jueces con un estudio del caso, cuando tienen sentencias para dictar la tarde anterior, tienen que andar estudiando el expediente. Entonces, bueno, hay sistemas donde en realidad lo que se busca es bajarle la carga a los jueces, y para ello se le da más responsabilidad y más trabajo a los abogados. Que este fue el modelo que se eligió en España en el año 2000. Tribunales recontracargados optaron por un sistema adversarial en lo civil dispositivo para bajarle la carga a los jueces a cambio de que, habiendo muchos abogados, los abogados tengan más responsabilidad y más trabajo, ¿no? Acá en Argentina, con las reformas procesales civiles, de la mano de la oralidad, estamos haciendo lo contrario. Tenemos una justicia recargada, y lo que hacemos es ponerle más tareas a los jueces, y hasta estamos embelesados con este oxímoron del juez litigante, que se puede ver en algunas reformas provinciales, o incluso en el proyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Donde un poco la idea es que el juez se ponga a litigar. Entonces, la teoría del caso sirve para el alegato de apertura, que lamentablemente, salvo en Corrientes, que está ahí en el proyecto, no lo estamos tomando en consideración en las reformas procesales orales de Argentina, sí está en Ecuador, por ejemplo. Segundo, la teoría del caso sirve para desarrollar los interrogatorios y contrainterrogatorios. Ustedes cuando ven las películas norteamericanas y el abogado que está interrogando así, tac, 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 y contrainterrogan, objeción, todo eso, ese ejercicio que uno lo practica en simulaciones de juicio oral, de litigación oral, lo hacen los penalistas, lo hacemos nosotros para el proceso oral civil, en las pruebas y en las capacitaciones. Todo eso, toda esa rapidez, esa destreza, se nutre siempre de la teoría del caso, que uno la tiene en la cabeza. Y en base a esa teoría del caso, y en base a la información que uno tiene, uno está interrogando, contrainterrogando al testigo, sirviendo una estrategia, aplicando táctica, ¿no? Por eso es muy importante esto. Tanto los interrogatorios como los contrainterrogatorios, las objeciones, se hacen en base a la teoría del caso. Y ni hablar también del alegato de clausura o el alegato final, ¿no? Porque uno ahí tiene que demostrar que el caso que llegó es el caso que es la versión de los hechos que el juez tiene que aceptar. Entonces, esto es claro que en la litigación, sea oral o sea escrita, la teoría del caso es de lo más importante. Por lo tanto, y con esto concluimos, con respecto a la teoría del caso, una buena teoría del caso debe ser única, no cambiante ni zigzagueante, eso demuestra debilidad, debe ser autosuficiente, debe ser simple. Recuerden que esto tiene algún tipo de miramiento con lo que es el juicio por jurados, ¿no? Con jueces legos, pero una teoría del caso simple, ¿no? Para que el juez la pueda adoptar sin mayor esfuerzo, aunque sea un tema complicado, aunque sea un tema complicado. Una teoría del caso que sea creíble, y sobre todo, y si se puede, asociada a un valor o bien jurídico, y una más, no sé, discriminación, vulneración de personas, lo que fuera, asociada, que gire en torno a un valor o bien jurídico que uno está defendiendo con su caso. Eso es un aspecto bastante importante y que de alguna manera también puede incidir en la toma de decisión posterior. Bien. Cualquier pregunta que tengan sobre teoría del caso o algún punto que quieran profundizar, lo vemos al final. Se puede trabajar, de hecho, nosotros en los posgrados que dicto en la Austral trabajamos con casos y trabajamos, digamos, teoría del caso. Casos reales, trabajamos, por ejemplo, a partir de video de un accidente del tránsito, poniéndonos en distintas posiciones, a ver qué teoría del caso podemos armar. Y atención, consejo que aprendí con el tiempo, ¿no? Y que lo hago. La teoría del caso es tan importante y tan compleja que yo jamás las hago solo. Trato de hacer una tormenta de ideas con colegas, o trabajarlas en equipo. La litigación, si bien muchas veces a la hora de interrogar y contrainterrogar testigos uno queda solo ahí, le sacan el banquito del ring, y tiene que salir a pelear solo, en el fondo es bueno que haya un equipo atrás. Sobre todo para hacer una teoría del caso, para poder sacarle jugo al caso, debatir y empezar a encontrar entre colegas cuáles son las debilidades y las fortalezas del caso que voy a plantear. Entonces, bueno,
como es un tema de decisión, nunca viene mal trabajar esto en equipo o teniendo otras miradas sobre el asunto antes de llevarla a los estrados judiciales. Ahora, y esto, a ver, a mí siempre me preocupa y me ha preocupado muchísimo, no solamente estudiar procesal, sino también ver la vida que hay en lo procesal, no quedarme en el papel del expediente o en el papel del libro. Y por eso los que me conocen saben que soy un maniático de ir a ver audiencias a todos lados, ¿no? Tuve la suerte de viajar por muchos países y meterme en sistemas de justicia, ¿no? Sobre todo para ver cómo funcionan en la práctica las cosas. Por eso cuando me vienen acá con ciertos descubrimientos en oralidad, y yo ya los vi en otros lados y que han fracasado, o que he visto cómo funcionan, la verdad que no me hace mucha gracia. Pero uno de los temas que uno percibe habitualmente, esto ya, y me pongo en abogado litigante, colega de muchos de ustedes, este tema de ir a audiencias, este problema de estar en pruebas piloto de oralidad que me tocan en algunos casos, y lo que veo es muchas veces cierta despreocupación por conceptos probatorios básicos. A ver, en la Argentina, o mejor dicho, por lo menos en Buenos Aires, que es lo que conozco, las carreras de abogacía no hacen el suficiente hincapié en lo que es el derecho probatorio. Apenas estudiamos procedimiento probatorio dentro de derecho procesal civil, que son unos artículos del código y que representan el 7 u 8% de todo lo que tiene que ver con el derecho probatorio aplicado. A mí generalmente en lo que es el estudio de la prueba, me gusta trabajar con ciertos fundamentos probatorios, conceptos fuertes de la teoría general de la prueba. ¿Por qué? Porque esos fundamentos o conceptos de la teoría general de la prueba son completamente aplicables a toda la actividad probatoria, ¿no? Como siguiendo a Carnelutti, la prueba, entiendo que esa actividad, bueno, ¿en qué consiste esa actividad? Yo puedo saber cómo es el procedimiento de la actividad, pero esa actividad también tiene fundamentos y esos fundamentos me sirven para tomar las decisiones acertadas de manera inmediata cuando esto hace falta. Yo aquí, y para ustedes, he seleccionado, y para no insumir demasiado tiempo, yo he separado aquí 7 conceptos, 7 fundamentos, que voy a trabajar algunos muy rápidamente, ustedes lo conocen, pero sobre todo que los quiero ir bajando a la práctica, ¿sí? Los quiero ir llevando a la práctica en esto de la litigación oral o en esto de la litigación en general, aunque no sea oral. Todos estos conceptos son muy importantes en la práctica. Y ojo, estos conceptos son importantes en la práctica del abogado y también en la toma de decisiones del juez. Son conceptos que por ahí sabemos o conocemos, a veces por arriba, a veces más profundamente, a veces contaminados por teorías inaceptables, pero que son conceptos que, como decía, sirven para tomar decisiones. Entonces, lo importante es tratar de ubicarlos dentro de un esquema práctico a medida cómo se van desarrollando los procesos y las diferentes actividades relacionadas con la prueba. Estos son los 7 conceptos. Ahora, el primer concepto que elegí, que es el tema o necesidad de prueba, les dije al pasar que, en mi opinión, es el concepto más importante del derecho probatorio. Y esto dicho desde el punto de vista del impacto práctico que puede tener. En realidad es uno de los 2 conceptos más importantes desde el punto de vista práctico del derecho probatorio, porque el tema de necesidad de prueba y la carga de la prueba tienen una influencia notable cuando estamos hablando de actividad probatoria. Entonces quiero tomarme unos segunditos, si es que les interesa, pero son temas que a los procesalistas generalmente nos gustan, ¿no? Pero estos fundamentos, seguir insertándolos un poco en nuestra práctica cotidiana como abogados, ¿no? Porque no quiero que sea un ejercicio académico, sino un ejercicio que hace a nuestra actividad en el sistema de justicia. A ver, tema o necesidad de prueba. ¿Por qué digo que es el concepto más importante desde la práctica? Porque es el concepto que me señala qué
hecho afirmado debo confirmar en este proceso en particular. Cuando uno empieza los cursos de derecho probatorio, ¿no? O a enseñar prueba, arranca del primer concepto, que es el objeto de prueba, que es un concepto muy general, que te dice qué es lo que se puede probar en los procesos, en todos los procesos. Y lo que te enseña la doctrina es que en realidad el objeto de prueba son las afirmaciones fácticas, algunos dicen hechos, pero bueno, las afirmaciones fácticas. A veces el objeto de prueba es el derecho, y para algunos también habría que adicionar un tercer objeto de prueba, que sería las máximas de experiencia en algún caso. Bueno, pero ahí estamos hablando de algo general y que no me soluciona el problema en mi proceso en concreto, que lo tengo acá arriba del escritorio. Entonces, este concepto objeto de prueba muy general empieza a cobrar vida y a relacionarse con mi caso concreto, ¿no? Con la teoría del caso, con el expediente, con el proceso que tiene el juez ahí arriba del escritorio, a partir del concepto de tema o necesidad de prueba. Como les decía, es un concepto que me dice qué es lo que yo tengo que probar en este proceso. Imposible no tenerlo en cuenta a la hora de armar el caso, a la hora de ofrecer la prueba, a la hora de practicar la prueba, a la hora de evaluar la prueba, o sea, de apreciarla. Y es un concepto tan importante que en realidad se va de alguna manera a complementar con el segundo concepto importante en esto, que es el de carga de la prueba. Vamos a ver qué es. Me voy a tomar un minuto para explicar bien en la práctica qué es o cuáles son los hechos necesitados de prueba en un proceso en concreto. A ver, en un proceso son hechos necesitados de prueba los afirmados por las partes en el momento oportuno, procesalmente hablando, hechos que tengan que ver con el objeto del proceso, no con otra cosa, porque eso sería probar aspectos que están fuera del debate, por lo tanto, ahí entra a jugar la congruencia y lo que ustedes conocen, y no tiene y el objeto del proceso, por supuesto, no tiene ningún sentido probar cosas que no tengan nada que ver con el objeto del proceso. A su vez, tienen que ser afirmaciones que no hayan sido admitidas por la contraparte, como regla general. Y atención, cuidado, que a veces, aun siendo afirmaciones admitidas por la contraparte, hay que probarlas. Y esto lo marca la norma. Ahí estamos ante la figura denominada hecho de demostración necesaria. Voy a dos ejemplos muy claros para que ustedes sepan. Y van a ver que esto es corriente. Si yo, digamos, demando por nulidad del matrimonio, por más que la demandada se allane o me admita la causa de la nulidad, yo la tengo que probar. La norma te manda, por una cuestión de interés público, de orden público, a probar siempre la causal de nulidad. Vamos a otro ejemplo más clásico y más típico en el proceso civil. ¿Qué pasa en el usucapión? Ustedes saben que ahí hay un hecho necesitado de prueba. No importa que la otra parte se allane o lo que fuera, hay que probar, ¿sí?, la posesión durante un plazo determinado. Es un hecho necesitado de prueba. Entonces, fíjense que, como regla general, ¿cuáles son los hechos necesitados de prueba? Bueno, los hechos que son relacionados al objeto del proceso, que no han sido admitidos por la otra parte, porque si los admitió no se prueba, pero ojo, hay que ver ahí que no se trate de un hecho de demostración necesaria. Pero hay algo más, porque esta es la respuesta muy general al hecho necesitado de prueba, y esto hay que afinarlo con algo, ¿no? Digamos, con la otra cara de la moneda, que sería la variante negativa, porque así como hay hechos que son siempre necesitados de prueba, por ejemplo, el hecho negado por la contraria, no siempre es así. Cuidado, y acá viene otro problema, porque nosotros estamos hablando de hechos controvertidos. Todo el mundo se apura, nuestros códigos también dicen, ¿qué es lo que se tiene que probar en este proceso? Los hechos controvertidos. No. Ahora vamos a encontrar la respuesta. No siempre. A ver, porque no son necesitados de prueba, vamos al otro lado de la moneda, los hechos admitidos por la contraria, excepto que sean de demostración necesaria, no son necesitados de prueba los hechos notorios, con toda la discusión que podemos hacer acá, a ver si corresponde, y yo creo que sí, que el juez adelante la decisión del hecho notorio, la etapa antes de empezar con la prueba, etcétera, bueno, etcétera, etcétera. Tampoco es hecho de demostración necesaria la afirmación o negación indefinida. Cuidado con esto que no lo tenemos en cuenta. Y esto es muy importante. A ver, ¿qué es una afirmación o negación indefinida? Si yo digo, siempre estuve en San Juan,
estoy ante un caso de afirmación indefinida. Si yo digo nunca estuve en San Juan, es una negación indefinida. Ahora, desde hace mucho tiempo, la doctrina y también muchos códigos, por ejemplo el procesal colombiano, ha entendido que es muy difícil probar el hecho de carácter indefinido, sea afirmativo o negativo. Esto no tiene nada que ver con el hecho negativo y esa mala interpretación que hacían los glosadores, que el hecho negativo no se prueba. No, el hecho negativo se prueba. Lo que no se puede probar o no se exige la prueba es del hecho indefinido. ¿Pero por qué? Bueno, por una cuestión práctica. Si yo te afirmo que siempre estuve en San Juan, tendría que estar demostrando cada segundo de mi vida que estuve en San Juan. Por lo tanto, si yo hago una afirmación fáctica indefinida en un proceso, basta que la parte contraria demuestre que un día yo no estuve en San Juan para que automáticamente mi afirmación caiga. Lo mismo pasa con la negación. Nunca estuve en San Juan. Basta que aparezcan las pruebas de las veces que fui a dar clase allá o que estuvimos cenando y tomando 1000 vientos ahí con los amigos, para que automáticamente mi negación indefinida caiga. Por lo tanto, cuando hay una afirmación, una negación indefinida, no es tema de prueba. Por eso no entra ni a jugar la carga de la prueba. Automáticamente aparece la necesidad de probar el hecho que la derriba. Esto que estoy diciendo no es una cuestión de manual o de laboratorio. Miren que hay juicios, hay normas, que su presupuesto es un hecho indefinido. Ejemplo clarísimo. Cuando uno pide la caducidad de un registro marcario por falta de uso. Ustedes saben que los registros de marcas se conceden por 10 años. En muchas legislaciones, incluida la nuestra, la española, etcétera, de lo que yo conozco, si bien yo tengo la marca por 10 años y la puedo renovar por los siglos de los siglos, otra persona interesada en esa marca me puede pedir la caducidad del registro marcario porque yo no la utilicé por un plazo determinado y las normas me hablan de 5 años. Entonces yo registro acá la marca Calviño para alimentos. Y un primo mío quiere a su vez ser titular de esa marca Calviño. Pero yo ya la registré. Y él no quiere esperar a que termine el registro y especular con que yo no la renueve. Como él comprueba que yo nunca utilicé la marca, va a iniciarme un juicio de caducidad de mi registro por falta de uso. ¿Y cuál es el presupuesto fáctico para la caducidad del uso? ¿No? ¿Cuál es la afirmación que hace esa persona en el juicio? Bueno, la afirmación que hace el actor es que Gustavo Calviño nunca utilizó la marca Calviño en la clase tal. Hecho indefinido. Por lo tanto, no tiene que probar nada. Y ahí cuando contesto demanda, basta que yo, al contestar demanda, demuestre que algún momento, que en el mercado el año pasado se vendió algún alimento con mi marca. O que hay publicidad tratando de vender productos con mi marca. Y punto. Y esto se ve en los tribunales federales civiles acá en Argentina, donde tramitan los temas marcarios. Yo en el estudio tengo varios de esos. Mi socio se marca y estamos todo el tiempo manejándonos con, en este caso, negaciones indefinidas. Y hay un desconocimiento tal que vienen unos líos, mezclando carga de la prueba con que vos la afirmaste y lo probaste. Pero a ver, no hay que probar nada porque no es el hecho indefinido, afirmación o negación, necesitado de prueba. No entra el concierto probatorio. En absoluto. Por eso es un tema muy importante esto de lo que se llama necesidad de prueba. Y lo último, que tampoco está necesitado de prueba en los procesos, y menos en el proceso concreto, es el hecho que fue favorecido por una presunción legal. Yo tendría que probar el indicio, pero si hay una presunción legal, ahí no tengo que probar el hecho presumido legalmente. En todo caso, es problema de la parte contraria derribar la presunción, con contraprueba o con prueba, como se va a diferencia de una y la otra, atacando el indicio o el enlace lógico o el hecho presumido. Pero es otra cosa. El hecho presumido, el hecho presumido legalmente, una vez que yo probé el indicio, no está necesitado de prueba. Entonces, fíjense que así yo puedo armar de alguna manera un esquema de lo que está necesitado de prueba en todos los procesos. Ahora, hay otro tema, porque si esto fuera así solamente, tendríamos un inconveniente, porque miren lo que decía Framarino de Malatesta hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a un juicio civil. El actor afirma, ¿sí? Cualquier hecho. El demandado contesta y lo niega. Bárbaro. Toda negación, o casi todas las negaciones, contienen una afirmación. Todas las negaciones
o casi todas las negaciones, contienen una afirmación. Por lo tanto, acá viene un problema, porque si yo digo, el señor Juan Pérez, como parte actora lo afirmo, ¿no? El señor Juan Pérez conducía el rodado, y el señor Juan Pérez, cuando contesta la demanda, dice, yo no conducía el rodado, él en definitiva lo que está diciendo es que estaba en otro lado, o manejando otro rodado, o estaba sentado en el asiento de al lado. O sea, esa negación en sí contiene una afirmación. Y esto se estudió en el derecho hace siglos. Entonces, ¿qué problema hay? Y acá sí lo critico a Tarufo con la última obrita, el último librito que sacaron, que se llama Contra la carga de la prueba. Ahí mandé a publicar un artículo en una revista indexada donde rebato esa teoría ahora nueva de Tarufo y de Jordi Nieva Fenol, que dicen que la carga de la prueba es inútil. A ver, muchachos, si la carga de la prueba fuera inútil, y hay otras explicaciones, estaríamos todos probando todo el tiempo. No se sabría quién tiene que probar. Justamente las reglas de carga de la prueba son las que te ordenan que en este caso el que afirmó está probando. Si no, estaría probando el actor y estaría probando el demandado, porque todas las negativas contienen afirmaciones de alguna manera. Entonces, acá entra a tallar el otro concepto, el segundo, que es el de carga de la prueba, que complementa el tema de prueba, porque me guía la actividad probatoria y me simplifica el proceso, me simplifica la prueba. Me dicen, bueno, a ver, acá tengo a alguien que afirmó y a alguien que negó. ¿Quién tiene que probar? Y ahí vienen las reglas de carga de la prueba. Cuidado, porque las reglas de carga de la prueba, que se estudian en el derecho hace miles de años, responden a un problema humano, por eso se estudia hace tanto tiempo. Las reglas de carga de la prueba responden al problema humano de tener que resolver cuando falta prueba. No tenemos que perder el norte de esta figura. Entonces, fíjense que las reglas de carga de la prueba tienen una doble función en realidad. Por un lado, son reglas de conducta para todas las personas. Todas las personas nos guiamos, aquel remisero del que hablé hace tiempo, ¿no? Que sufre el accidente y que el otro auto le pasa el semáforo en rojo y sale a recabar fuentes de prueba. ¿Por qué la sale a recabar? Bueno, porque en realidad, de alguna manera, hay una regla de conducta que conoce, que olfatea, que intuye, no sé, que le dice que él va a tener que, llegado el caso de que haya un proceso, probar lo que va a afirmar. Entonces, la primera función y la cuantitativamente más importante de la carga de la prueba es que constituye una regla de conducta para todas las personas. Pero a su vez también, cuando un proceso llega a sentencia y en esa sentencia el juez tiene que resolver acerca de hechos afirmados que no fueron demostrados, ya sea porque no hay prueba o no se alcanzó el estándar de prueba, ahí la regla de carga de la prueba es la que le indica, le instruye al juez cómo resolver ante la falta de prueba. Este aspecto de la regla de carga de la prueba como regla de juicio tiene un aspecto subsidiario y supeditado a que obviamente no haya prueba o no se haya alcanzado el estándar de prueba. Entonces acá hay una doble función de la regla de carga de la prueba. Que ahora vengan algunos autores a decirme que es inútil porque se confunden o se mezclan, se revelan en unas criticabilísimas clasificaciones que hacían los autores a fines del siglo XIX, principio del XX, de entender, de diferenciar la carga de la prueba objetiva, la subjetiva y demás, y eliminar el aspecto subjetivo, y eso confundirlo con la función de regla de conducta, etcétera, para poder concluir que solamente es regla de juicio y que por lo tanto, y acá viene el tema, si el juez tiene probado el hecho, lo va a dar por verdadero, y si no lo tiene probado, no lo va a dar por verdadero. Entonces ahí te dicen, ¿para qué quiero la carga de la prueba? Error. Porque, y con todo respeto, a estos autores que ahora dicen que la carga de la prueba desde fines del año pasado no sirve para nada, con todo respeto, a ver, y esto lo digo de 30 años de abogado litigante como todos ustedes, si no tuviera carga de la prueba, si no existiera la carga de la prueba, si fuera inútil, ¿cómo resuelve el juez el caso que les dije antes de la caducidad marcaria? Porque me están partiendo de la base de que siempre hay una prueba, no hay una prueba para un presupuesto fáctico. Pero a veces no se necesita prueba para que el juez aplique una consecuencia jurídica. Por lo tanto, la carga de la prueba lo que hace es ordenar el tema de prueba. Entonces, cuidado porque hoy en día hay anuencia prácticamente en la doctrina extranjera de criticar tremendamente nuestra vernácula teoría de la carga dinámica de la prueba.
Yo siempre fui crítico de esa teoría. Nos han tratado de hacer creer que en la Argentina la mayoría la acepta, la han metido por la ventana del Código Civil y Comercial. Y es una teoría que no tiene nada que ver con la carga de la prueba. Y hace muy poquito se han pronunciado en contra autores importantes de España, como Jordi Nieva Fenol, Jordi Ferrer Beltrán, también Tarufo, ya hace por lo menos 5, 6, 8 años, 10 años que se ha pronunciado en contra de la teoría de la carga dinámica de la prueba, o más también, ha deslizado algo ahí por una obra de él del 2005. La teoría de la carga dinámica de la prueba no tiene absolutamente nada que ver con la carga de la prueba. Le han puesto el nombre. Aparte, a ver, ¿cómo podemos concebir cargas dinámicas en el proceso? Si hay una carga dinámica de la prueba, que es una especie de la carga procesal, tendríamos que contemplar que también habría cargas dinámicas de contestar la demanda, cargas dinámicas de apelar, lo que sería un absoluto disparate, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carga dinámica de la prueba, no estamos hablando de carga de la prueba. Estamos hablando de la otra respuesta que históricamente se le dio al problema de falta de prueba, que es darle un poder al juez o una facultad al juez para que imponga las consecuencias de la falta de prueba. Por eso, acá en Argentina muchos la defienden, pero es una teoría, y esto va a salir pronto un artículo mío en el exterior, es una teoría que ya está sumida en el ocaso. Y ha tenido un golpe de gracia jurisprudencial tremendo en Colombia en el 2017, porque los colombianos lo han incorporado en su Código General del Proceso, que entró a regir en el 2016, y la Corte Suprema colombiana en el 2017 sacó un fallo demoledor diciendo que eso es una confusión, que una cosa son los deberes o las consecuencias por la colaboración de la prueba y otra cosa es la carga de la prueba. Y termina interpretando el segundo párrafo del artículo 167 del Código General del Proceso colombiano en un sentido de que no es carga dinámica ni se puede interpretar como carga de la prueba y por lo tanto lo que rige es la regla general del primer párrafo. Por lo tanto es una teoría que estuvo de moda, pero que a los que les gustan las modas procesales, bueno, yo les diría que ya fue. Ya fue y hay muchísimos fundamentos para demostrar, sobre todo la confusión conceptual en la cual se basa. Lo que tiene es el nombre, interesante, pero tras el nombre no subyace ningún sostén importante desde el punto de vista procesal. Entonces, dicho esto, ¿por qué es tan importante la carga de la prueba? Bueno, porque los abogados la tenemos en cuenta siempre desde el momento en el cual estamos preparando el caso, y en el momento de la actividad. Entonces, la carga de la prueba, este conjunto de reglas, ¿no? Funciona en definitiva como un sistema que tiene reglas especiales que están diseminadas por todo el ordenamiento jurídico y una regla general de cierre que muchas veces está en los códigos procesales, como el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, bueno, en el fondo, ¿qué es la carga de la prueba? Bueno, es una regla de conducta para todas las partes para recabar y actuar respecto a fuentes y medios de prueba respectivamente, y a su vez es una regla de juicio que le instruye o le señala al juez cómo resolver ante la falta de prueba. Entonces, en el fondo funciona como una regla de clausura para evitar el non liquid. Es una instrucción que se le da al juzgador desde el derecho de cómo resolver. Ahora, esto también ha tenido resistencias y muchos prefieren que el derecho no dé ninguna instrucción o, si da una instrucción, dejarla de lado e imponer en el caso concreto un criterio judicial específico basado en pautas muy débiles, como estar en mejores condiciones de probar, que a su vez confunde los conceptos porque estar en mejores condiciones de probar no se refiere a la carga, sino que se refiere a la práctica o producción de la prueba. Entonces, bueno, este es un poco el panorama. Lo importante es tener en cuenta las reglas de carga de la prueba y tratar de evitar que nos cambien las reglas una vez que el partido comenzó. Bien. Y ya voy a ir terminando con algunos conceptos más rápido porque tienen que ir a preparar la cena. Práctica de la prueba. ¿Por qué lo cito acá a colación? Bueno, simplemente por un aspecto que tiene que ver con la confusión que a veces se utiliza de la práctica para sostener la teoría de la carga dinámica de la prueba. A ver, muchas veces la práctica de la prueba, que es lo que se relaciona con el procedimiento probatorio, requiere de una colaboración de la parte contraria. Pero esto no implica que se modifica la carga.
ejemplos todo el tiempo. Cuando vamos a hacer un peritaje contable, como actores laborales, en los libros del empleador, ¿eh? El empleador tiene que colaborar ¿en qué? En ofrecer los libros, en exhibírselos al perito, en abrirle la puerta para que ingrese a la sede social. Pero esto no significa que tiene la carga el empleador. Y si el empleador no colabora con la práctica de la prueba, cuya carga está en cabeza de la parte contraria, si el empleador no colabora, el derecho de alguna forma lo sanciona, ya sea a través de una presunción en contra, va a perder el juicio o le va a dar un resultado disvalioso a la prueba por una presunción en contra, o a veces como una sanción por el incumplimiento de un deber de colaboración en la práctica de la prueba. Entonces, cuidado que a veces nos confundimos y hablamos de la colaboración en la práctica de la prueba y a partir de ella lo que decimos, bueno, en realidad no se pudo producir la prueba, entonces lo que hago, le impongo la carga porque está en mejores condiciones de probar. No, cuidado, porque la carga de la prueba te lleva a unas condiciones perjudiciales de la parte. Y a su vez hay algo más grave, ¿no? Es la mejor manera de consagrar la mentira en el proceso. La aplicación de las reglas de carga dinámica de la prueba, mal que les pese a muchos, es la mejor forma de que una mentira ingrese en una sentencia. Es lo más alejado de la verdad, porque permite mágicamente transformar algo que no sucedió en algo que sucedió. Porque por eso hablábamos que era una regla de conducta por un lado y una regla de juicio por el otro. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Por eso son teorías no bienvenidas en otros países del mundo. Por más que me la quieran pintar como el inciso séptimo del artículo 217 de la Ley Civil Española o lo que fuera. Allá es un deber de disponibilidad y facilidad probatoria que tiene que ver con la práctica, está mal puesto en el artículo de carga, pero no es carga de la prueba. Entonces hay que verlo con un poco más de cuidado. Bien, vamos a adelantarnos un poco, y ya llevo mi teoría del caso a una audiencia preliminar o a un momento procesal donde el juez va a admitir o inadmitir medios de prueba o fuentes de prueba y medios de prueba. Acá hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes, de un lado y del otro del demostrador, que son las tres guías para admitir o no admitir la prueba. En primer lugar, hay que ver una cuestión de derecho, que es la conducencia del medio. Hay que ver si ese medio de prueba ofrecido es legalmente apto para establecer el hecho que quiero probar con él. Entonces ahí aparece el concepto de conducencia de la prueba. No es que no lo estoy haciendo a través de otro medio. Cuidado, primer tema, ¿sí? Muchas veces introducimos los abogados pruebas por la ventana. Meto a través de un oficio, incorporo la prueba documental que no acompaña la demanda. El famoso oficio de la casa matriz del banco del que soy apoderado para que acompañe el contrato de cuenta corriente. Bueno, está arreglada la manera de introducir la fuente de prueba documental, ¿no? De esta manera lo estoy evitando. Entonces, los jueces podrían declararlo plenamente inconducente este oficio, ¿no? Tengo otro segundo concepto, la segunda pauta es la famosa pertinencia o relevancia del hecho, ¿no? Que ya no es una cuestión de derecho como la anterior, sino que es una cuestión fáctica. Y esto tiene que ver con esa relación del hecho a probar con el medio elegido y el objeto del proceso. Entonces, esto también es muy importante, porque cuando yo ofrezco pruebas que no tienen nada que ver con el objeto del proceso, esa prueba es impertinente. Y el juez perfectamente, en la audiencia preliminar o en el momento de probar la prueba, la puede rechazar. Y hay que estar atentos con estos conceptos porque yo, abogado de la parte contraria, también ejerzo un control sobre eso. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo último es el concepto de utilidad probatoria. El concepto de utilidad probatoria me marca que los medios de prueba no pueden ser superfluos o inadecuados para el fin. Por ejemplo, estoy ofreciendo 3 peritajes distintos para probar lo mismo, de los cuales 2 no son los más idóneos. Entonces tengo un caso de inutilidad probatoria de los 2 últimos peritajes que ofrecí. Y esto lo menciono y traigo a colación estos 3 conceptos, porque gracias a nuestros códigos está todo bastante confuso. Se habla de improcedencia, impertinencia, conducencia. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente un repaso
por la doctrina en general para tratar de bajar a la práctica estos tres conceptos con estas denominaciones: conducencia del medio, pertinencia o relevancia del hecho, y por último, utilidad probatoria. A veces se hace, y esto lo veo mucho en nuestra oralidad criolla, un juicio de relevancia equivocado, ¿no? Cuidado, porque a veces los jueces dicen, no, esta prueba es irrelevante, y yo la abocho. ¿Pero por qué? Y porque esta prueba no sirve para este proceso, o para esto que están reclamando. Y señor juez, ¿cómo lo sabe? No, porque yo tengo otros procesos donde esta prueba nunca sirvió. A ver, no se pueden utilizar máximas de experiencia para admitir o no la prueba. Por eso hay un principio de amplitud probatoria y por eso hay un derecho a la prueba. Si ustedes ven, estos tres conceptos son mucho más estrictos que ese juicio de relevancia que algunos autores andan ahora inculcando, que es pretender que el juez se teletransporte al futuro, vea qué resultado de esa prueba que todavía no ordenó, vuelva al presente y la rechace porque vio en el futuro que nunca había un resultado. Cuidado con esto, sobre todo, colegas, porque a veces, en base a la relevancia, no nos admiten prueba y muchas veces nos dejan desprovista de prueba a las columnas de nuestra teoría del caso. Bien, y voy terminando rápidamente. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta los abogados es la prueba por presunción, y con todas las variantes. Pero en esto de armar el rompecabezas de la Gioconda, lo que hablaba al comienzo, muchas veces no tenemos en cuenta la importancia de aplicar una estrategia basada en la formación judicial de presunción, a partir de varios indicios. Yo como estrategia puedo apuntar a probar pequeños indicios para que el juez después arme su presunción omnis. Y yo como abogado lo que tengo que hacer es en el alegato de clausura, en el alegato de cierre, ahí rescatar cuáles son las presunciones humanas que se pueden llegar a formar a partir de mis indicios probados. Y eso lo desaprovechamos sobre todo en el proceso civil. Los penalistas aplican mucho más la idea de la presunción a la hora de realizar una estrategia probatoria. Termino con tres conceptos muy rápidamente. Primero, el tema de la apreciación de la prueba. Yo les dije al comienzo que tiene tres elementos: análisis, valoración y motivación. De esa prueba, cuando estamos hablando de temas donde se valora, donde se aprecia conforme a reglas de sana crítica. Y esto obviamente tiene que ser tenido en cuenta por los abogados, ¿no? Porque a medida que, al momento de elaborar la teoría del caso y al momento de desplegar nuestra actividad probatoria, tenemos que estar valorando pruebas, tenemos que estar valorando pruebas. También nos guía mucho la actividad, ¿no? Para saber cuándo desisto de una prueba, porque ya tengo suficiente prueba del hecho, etcétera, etcétera. Siempre recuerden que esta tarea de apreciación de la prueba es la tarea humanamente más complicada que le vamos a exigir a los jueces. Y es la tarea donde tiene el mayor margen de discrecionalidad. Y está bien que tengan su margen de discrecionalidad. Pero la apreciación de la prueba es lo más complejo de todo, porque ahí se juntan reglas de la lógica, máximas de la experiencia y también reglas jurídicas. Y ahí los jueces tienen un ámbito de poder enorme a la hora de valorar la prueba. Por eso se pide que también motiven para no poder controlarlo. Por eso hace tiempo sostengo que, dado el enorme ámbito de discrecionalidad que tienen los jueces en la apreciación de la prueba, cosa que está muy bien, ya darles tantos poderes probatorios y la posibilidad de introducir teorías del caso a partir de sus sesgos y demás, repercuten evidentemente en una pérdida de imparcialidad y en un resultado procesal que epistemológicamente no es el mejor. Sexto concepto, estándar de prueba. Ya voy terminando. Tiene que ver con lo anterior y con la carga de la prueba de alguna manera, aunque no es lo mismo. El estándar de prueba es un concepto un tanto exótico en el proceso civil, no se le enseña lo que merece este concepto. Y fíjense que el estándar de prueba simplemente es un criterio de nivel de probabilidad que debe alcanzar la prueba para que el juez la dé por verdadera o dé por probado el hecho. Es un indicador de nivel de probabilidad. Bueno, ustedes saben que hay distintos niveles, esto responde a decisiones de orden político, ¿no? Acá lo que busco es, con el estándar de prueba, evitar más los falsos negativos o más los falsos positivos, ¿no?
Entonces tengo distintos niveles de estándar de prueba, desde los más bajos, pero cuidado que epistemológicamente no pueden ser menores a la mitad más uno, ¿no? O sea, un estándar de prueba mínimo por lo menos me tiene que asegurar que está más probado que sí que no. Cuidado con lo cautelar, que a veces no respetamos o no tenemos claros los estándares de prueba. Son los estándares de prueba desde el más bajo, preponderancia de la evidencia. Otro que tienen los anglosajones, un intermedio, que sea en algunos casos en el proceso civil, de evidencia clara y convincente, y el que todos conocemos en materia penal, que es el más alto, el de más allá de toda duda razonable, que lo que trata es de evitar que un inocente vaya preso, o por lo menos bajar a lo máximo posible la posibilidad de que un inocente vaya preso, aún a costo de que un culpable quede libre. Entonces acá hay, para la fijación del estándar de prueba, ciertas exigencias valorativas y políticas de las que ya hablé. Bien, yo creo que con estos conceptos podemos ordenar un poco lo que es la litigación. Ahí les dejo mi cuenta de Twitter para el que de alguna forma me tenga que contactar. Lo que tiene que ver con esto de primero, elaboración de la teoría del caso, ¿sí? Que es de suma importancia. Y ustedes ven cómo se va relacionando la teoría del caso y sus tres pilares con respecto a la actividad posterior que vamos a tener. Hoy en día, y sobre todo con estos modelos de oralidad civil que se están implementando en la Argentina, cada vez es más difícil litigar, o mejor dicho, cada vez tiene menos importancia la litigación. Por eso creo que tendríamos que ponernos de acuerdo primero, ¿no? Si vamos a poner un sistema de oralidad civil, o si vamos a reformar el sistema de justicia, lo primero que tenemos que plantear es qué sistema de justicia queremos, ¿no? Si vamos a hacer un hospital para la comodidad de los médicos, o vamos a hacer un hospital para la comodidad de los enfermos, ¿no? Con la justicia pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, no es de extrañar que con el tiempo, con toda la recarga de tareas y responsabilidades que ponemos en la justicia, ese juez que tiene que estar presente en las audiencias, que tiene que conocer el caso, que tiene que inmiscuirse en la prueba, que tiene que producir la prueba, que tiene que interrogar testigos, que tiene que interrogar a las partes, peor todavía. A ver, no tengo tiempo acá, pero el interrogatorio de partes hay que desterrarlo. No solamente hay que desterrar la prueba confesional, hay que desterrar el interrogatorio de partes, ya sea hecho por los abogados o sea hecho por el juez. A ver, el Código de Mendoza lo ha sacado, el nuevo Código Procesal Civil Comercial de Mendoza, sacó la audiencia confesional, sacó el interrogatorio de parte, no lo tiene, y no hay manifestaciones en las plazas porque faltan a la verdad y la justicia por no estar este medio de prueba. Todos sabemos la utilidad que tiene, todos sabemos el valor epistemológico que tiene, y las consecuencias más nocivas que beneficiosas que puede tener un interrogatorio de parte. Las partes ya declararon la demanda y la contestación, y con la asistencia del abogado, ya está ahí. Está estudiado hace mucho tiempo, hay una suerte de... el hecho admitido, ¿qué es? Un hecho que de alguna manera se ha confesado. Por eso no es que no hay prueba cuando la parte admite el hecho. No hay tema de prueba posterior a la etapa probatoria, pero ya fue, según me enseñaba el maestro David Sechandía, practicado un medio, que es una de las variantes de la confesión. Bueno, esto en realidad apasiona, a mí me apasiona por lo menos. Yo creo que un poco se presentan muchos desafíos en esto de la prueba, en esto de la realidad, en esto de cambiar los modelos de justicia. Es una oportunidad para que todos nos preguntemos qué tipo de justicia queremos y que también entre todos nos miremos, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué podemos hacer entre todos para que esto salga adelante? No que algunos se recarguen de toda la tarea y que los demás miremos desde afuera, ¿no? Tenemos que comprometernos con todo esto. Y una de las formas de comprometernos es justamente, por lo menos, realizar encuentros, poder tratar los temas y sobre todo, y lo que a mí respecta, lo que más me gusta y me enriquece es lo que ustedes me pueden aportar a mí. Así que con mucho gusto, si hay alguna pregunta, quedo a disposición. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, te comienzo a pasar un poco las consultas que me están llegando acá, que están haciendo los colegas. Florencia Caputo pregunta,
¿qué herramientas o mecanismos existen para contrarrestar las faltas éticas de los profesionales que preparan los testigos y cuál es el margen de apreciación de la prueba por parte del juez ante un proceso en el que se evidencia la preparación de los testigos, pero en el cual la contraparte no plantea impugnación alguna? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta me pone en crisis el modelo que tengo actualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad estamos litigando de una manera que se permite todo esto. ¿Por qué? Porque hay poco control. El modelo que tenemos aquí, que es un modelo de ir a ver qué es lo que pasa en la sala de audiencias, que es un modelo donde se prepara el testigo, etc. ¿Esto por qué se da? Porque no manejamos herramientas de litigación. A ver, si tuviéramos una verdadera litigación adversarial, ¿y por qué lo remarco? ¿Quiero vender el producto? No. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos y la herramienta y la litigación adversarial bien entendida? En que en la litigación adversarial hay un doble control. A ver, si yo te preparo un testigo, ¿sí? Y yo puedo hacerle un contrainterrogatorio, al testigo lo hago volar por el aire. Si uno maneja bien las técnicas de contrainterrogatorio, al testigo lo haces volar por el aire, cuando te vienen a mentir o cuando te vienen con el versito armado. Y eso salta a la vista de tal manera que después el juez no le va a dar ningún valor a esa prueba. Lo que pasa es que en nuestro sistema no tenemos interrogatorio y contra. ¿Y por qué? Y bueno, no lo podemos tener por nuestros códigos, que vienen y tienen muy presente la tarifa legal y la tacha del testigo todavía. Tenemos tachas de testigos. Es un tema de valoración de prueba, no de tachas. Yo les aconsejo que lean la partida 3 de Alfonso el Sabio y que vean las tachas de testigos. 1265, la mujer travesti no podía ser testigo, porque como no podían ser testigos las mujeres, si la mujer se vestía de hombre para ser testigo, estaba tachada. Bueno, todavía seguimos un poco con eso. Entonces, fíjense, ¿por qué digo? Acá el problema ya es de base, y me encanta la pregunta. ¿Yo qué puedo hacer con el abogado que voy mañana, y el abogado preparó el testigo, bueno, lo puedo denunciar en el tribunal de disciplina, lo que fuera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me pongo en el lado de la colega y veo que me hacen eso. Bien, y yo salto ahí con un contrainterrogatorio tremendo. Lo que pasa es que nuestro código no me deja hacerle rendir buenos frutos al contrainterrogatorio porque acaba algo básico de la litigación. A ver, el interrogatorio lo hace en la litigación con alguien entera. El abogado respecto del testigo que ofreció. Y se va a manejar con preguntas abiertas, cerradas, etc. ¿Sí? No puede haber ahí preguntas sugestivas. Cuando se hace el contrainterrogatorio, ahí no hay ningún límite a las preguntas que puedo hacer. Y por lo tanto, yo lo agarro al testigo, lo aconsejable es no hacerle preguntas abiertas, sino todo bien cortito, y lo voy a someter a un interrogatorio durísimo, donde voy a empezar a remarcar todas las contradicciones. Por sí, por no, diga esto, y una vez que le marqué las contradicciones, le resté credibilidad y me voy. Porque también voy a respetar la regla de que es mejor una pregunta de menos que una de más, en un interrogatorio de testigos, en un contrainterrogatorio, ni hablar. Entonces, ¿qué pasa en un sistema adversarial? Yo tengo un doble control. El que hacen las partes entre sí, interrogatorio y contra. A su vez, las partes entre sí objetando preguntas por diferentes motivos. Y a su vez queda también el control del juez arriba que resuelve en base a los problemas que pueda haber en esas incidencias que se dan entre las partes, ¿no? Vamos ahora a lo que muchos dicen, que el juez pregunte, bárbaro. El abogado de la parte contraria se manda una pregunta que contiene la respuesta. Dice, ¿de qué color es el auto blanco que usted vio esa mañana del accidente? Yo salto como abogado de la contraria como loco, le digo objeción, contiene la respuesta afuera. Y el juez ¿qué va a decir? Perfecto, afuera la pregunta. Bien. Interrogatorio oficioso. El juez pregunta de una manera capciosa. Yo salto y le digo, señor juez, objeción. O está preguntando algo contrario a lo que ya dijo el testigo, o lo está presionando, lo salto, bárbaro. ¿Quién resuelve mi objeción? El que hizo la pregunta. Por lo tanto, el sistema no me asegura un control a esa información de mala calidad que ingresa por realizarse mal el interrogatorio. Entonces yo lo que vengo proponiendo hace mucho tiempo con algunos, que ya cada vez tengo más seguidores, sobre todo, estos son cosas que ya ni se discuten en el proceso penal, por favor, esto ya está súper
arreglado, ya no casi no hay dudas en el proceso penal oral con esto. Yo vengo proponiendo, sobre todo en materia disponible, una litigación adversarial, con mayor protagonismo de los abogados y con esos controles cruzados. Dejar de lado todo esto. Vamos, miren qué cosa increíble, por eso me encanta la pregunta, es para dar un curso esta pregunta. Vamos mañana a la audiencia de testigos, saco, el código me dice, lleve las preguntas, un interrogatorio escrito, ¿no? Algunos lo llaman pliego, para que diga el testigo si sabe, me consta qué cosa. La primera, la hice yo la tarde en el estudio sin tener idea de lo que sabe el testigo. Y vamos a estar ahí a la pesca. Y después, bueno, a ver, después amplío y salimos a la pesca y estamos todo el día. Pues las audiencias duran 4 horas. A ver, vayan a España a ver audiencias de testigos, sistema adversarial. Yo les puedo asegurar que una audiencia de un testigo en España pregunta al abogado, una pregunta al otro, 6 minutos, 5. ¿Estamos? Porque uno tiene que saber qué preguntar, no ir a pescar ahí. Entonces el sistema ya de por sí es malo. Entonces, bueno, yo tengo este problema hoy con el testigo, el testigo preparado, y bueno, y mis herramientas para controlar son bastante limitadas. Por eso, en realidad, como dice Susan Hack, en un sistema adversarial nos acercamos más a la verdad, porque los controles del sistema adversarial son, digamos, son filtros mucho más importantes para la calidad de la información que surge a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, me excedí por una pregunta espectacular, ya empezamos bien. Hay mucho más para hablar, ¿no? Pero ahí se nota el problema sistémico que tenemos. Bien, hasta el momento no ha llegado otra pregunta. Sí, felicitaciones. Te envío un saludo el doctor Roberto Pagés, Gustavo. Y bueno, y todos los colegas que tengan alguna pregunta que la realicen. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, ya para que cierre la doctora Peláez la conferencia del día de hoy. Bueno, quizás no hay más preguntas por lo claro que ha sido el doctor Gustavo Calviño, que nos ha deleitado toda la tarde aprendiendo de pruebas. Siempre hay algo para aprender, porque yo vengo escuchándolo hablar de prueba hace un par de años y siempre hay algo nuevo, hay algo bueno que se agrega. Creo que este es el principio en mi instituto de una serie de charlas a la que vamos a seguir comprometiéndolo para que nos acompañe a través de la Universidad Austral. Le agradezco infinitamente su generosidad, doctor, porque la verdad que es un lujo que nosotros podamos escucharlo y que usted se pueda explayar en sus conocimientos, que tan bien maneja y tan bien expresa. No lo demoro más, le agradezco nuevamente, agradezco a todos los colegas que nos han acompañado, y lo bueno que esta charla, como va a quedar, va a servir en nuestra biblioteca jurídica para consulta cada vez que nuestros colegas tengan alguna inquietud y nosotros o los libros no se los puedan salvar. Muchas gracias y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Bueno, muchísimas gracias, un gusto y siempre a las órdenes. Gracias a Sergio 1, Sergio 2, a Roberto Pagés, que bueno, un gusto, un honor que te hayas quedado escuchándome. Así que bueno, muchas gracias y ya compartiremos algún buen tirado o con cuando termine esta pandemia. Gracias. Nos vemos, chao.